Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los que nos están sintonizando aquí en la página de María Nuestra Madre, de Gabriel Lujas y del Jordán Pedagogía y Familiología. Soy Jorge Ruiz Magaña, director del mismo, del Jordán, y me da mucho gusto esta invitación que me hizo mi amiga Gabriela Lujas para poder participar en esta serie de programas que vamos a estar teniendo al mes que puedan servir como un tipo de escuela para padres virtual en el cual nos vamos a acompañar nosotros para poder ejercer esta noble tarea de lo que es la paternidad y la maternidad. Soy pedagogo y familiólogo por el Instituto Juan Pablo II aquí en la ciudad de Guadalajara y vamos a estar en estas sesiones valorizando otra vez el rol que tiene el papá y la mamá en nuestra sociedad actual para de ahí partir y poder impartir algunos tips, algunos consejos, algunas estrategias de lo que es la pedagogía familiar. Me gustaría que tuviéramos interacción y en cualquier momento que ustedes quieran hacer alguna pregunta o comentario, que puedan utilizar la caja de comentarios que tenemos aquí en el Facebook para de esta manera poderlo retroalimentar entre todos y nos ayude. Bienvenidos sean entonces a su programa Educación Familiar, en el cual vamos a estar trabajando acerca de esta pedagogía que nos va a ayudar a tener estas bases sólidas al momento de lo que es la educación en casa. Bueno, como ahorita les estaba mencionando y presentando lo que es este programa, lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que es el tema número 1 de nuestro programa, es ser padres y madres el día de hoy. Y es que la paternidad y la maternidad son dos cosas que desafortunadamente las hemos visto como tan comunes que ya no le hemos dado la suficiente valor que tienen. Y nos hemos dado cuenta de que en la sociedad hasta inclusive se va viendo como algo relegado, como algo que no tienen esa responsabilidad entre todos. Y esto va afectando a la función que vamos ejerciendo nosotros al momento de tener una familia. Bueno, entonces vamos a partir de ahí. Y me gustaría que ustedes puedan poner aquí, ¿qué entendemos entonces por paternidad? ¿Qué entendemos nosotros por maternidad? ¿En qué consisten estos términos de familiología? Piénsenlos, analícenlo, tengan la libertad de escribirlo aquí en la caja de comentarios para poderlo leer. Porque tenemos que partir de estos términos para poder adecuarnos a lo que el día de hoy son los retos que estamos enfrentando como padres y madres. Entonces, ¿qué será? Paternidad y maternidad. Yo les voy dando algunas pequeñas definiciones en lo que ahorita se animan algunos aquí a escribir. Miren, la paternidad va a variar dependiendo del término que le queramos nosotros indicar. Por ejemplo, en el derecho se le dice así a la relación legal que existe entre un padre y los niños biológicos o adoptados del mismo. Trata de derechos y obligaciones que tiene el progenitor hacia estas personas. También la maternidad va a consistir en la misma relación pero referente a mamá. Aquella persona que durante el embarazo y el parto tenga la atención necesitada hacia los recién nacidos y que es una capacitación que se va generando. Si lo vemos pues en el sistema de salud, pues se refiere a este tiempo en el cual la mamá tuvo al niño y que está en ese constante cuidado para que puedan estar tanto ella como su hijo en óptimas condiciones. Ahora bien, en la cuestión social o familiar, la paternidad y la maternidad se refieren a las acciones que nosotros vamos a ir generando para que se vincule una persona con su entorno. En este caso con la familia. La paternidad, os ha dicho muchas veces que no solamente consiste en la parte de la procreación, sino consiste en todo aquello que tiene que ver con la relación humana, en los valores, en las actitudes, sí, en la situación de protección, en la situación económica, educativa, que va haciendo peso dentro de las familias para que de esta manera nosotros tengamos nuevos individuos capaces de incorporarse a la sociedad, sanos, felices, autorrealizados. Inclusive si nos vamos metiendo hasta en el aspecto espiritual, que nosotros como padres y madres también somos corresponsables de que podamos tener en ellos una buena formación, tanto religiosa como espiritual de los individuos. Ahora bien, ¿cuáles son los retos que se están presentando ahorita? En este 2021, el principal cambio que tuvimos en la ejecución de la paternidad y la maternidad fue propiamente lo que vivimos con la pandemia. Y es que
nos vino a transformar en varios aspectos de la vida, ya que ahora tenemos a los hijos todo el día en casa, o inclusive también a veces nosotros como padres y madres también nos encontramos en el hogar todo el día. Entonces empieza a revalorizar este aspecto en el cual antes se cumplía una función de llevar a los niños a la escuela y teníamos, por así decir, ese tiempo libre de poder hacer otras actividades, trabajo, el quehacer, etcétera. Pero ahora que están todos inmersos dentro del entorno familiar, cambia el paradigma, cambia la forma en la que está llevando a cabo, entonces se va haciendo más compleja la relación. En algunas situaciones vamos a darnos cuenta que las familias se pusieron en relieve los problemas que ya tenían y que el papel que hacía papá o el papel que hacía mamá en algunos casos se dieron cuenta que ya no era igual o ya no era totalmente eficaz a como lo era antes de la pandemia. Hay que reconocer que esto no por sí solo genera un conflicto, sino que simplemente es un cambio o una transformación. Y ahora, a un año de que inició esta pandemia, ya algunas familias pudieron volverse a restablecer en las situaciones y en las actitudes que tenían que tener como miembros de esta. Pero lamentablemente también nos encontramos en la otra parte de familias que se rompieron o se quebraron porque no supieron llevar esta parte de poder convivir en familia, de poder estar juntos ante esta situación. Algo que siempre se ha trabajado cuando vemos lo que es la consultoría familiar es la educación socioemocional. Y dentro de la educación socioemocional, aunque varía el término, vamos a encontrar 5 elementos que tenemos que ir considerando para poder desarrollarlo tanto en nuestras personas como en la familia, con el individuo que tenemos. Esas cualidades se las voy a mencionar ahorita y las vamos a ir trabajando en los siguientes programas de educación familiar para que, como dice el término, no nomás las aprendamos, sino las pongamos en práctica con nuestro alrededor, que nuestro alrededor más próximo pues es efectivamente nuestra familia. Es autoconocimiento, es autonomía, autorregulación. Esas son las 3 primeras que tienen que ver con nosotros. Luego viene empatía y finalmente colaboración. Se las vuelvo a repetir para que nosotros las tengamos ahí a la mano y sepamos que es las partes de la educación socioemocional que nos ayudan. Es autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. Hoy vamos a trabajar con la primera, que es el autoconocimiento. Lo que yo pretendo ahorita con esta conferencia, que también quiero que se vuelva como un tipo taller, es que nos ayude a nosotros a que valoremos el papel que estamos teniendo. Al día de hoy que estamos aquí presentes, ¿cómo juego yo mi rol de padre? ¿Cómo juego yo mi rol de madre? Nosotros podemos realizar varias observaciones en nuestro quehacer con el objetivo no de criticarnos y de tachar o satanizar lo que estamos haciendo mal, sino que valoremos y nos demos cuenta qué elementos tenemos muy buenos y qué elementos no. Para eso te invito a que hagas esta actividad conmigo. Es personal, es individual completamente, pero quiero que te ayude a ti, padre, madre de familia, para que nos podamos ver en qué papel nos encontramos. Y padre o madre de familia nos referimos a todas las etapas. A lo mejor ya mis hijos están grandes, pero ahora ¿qué rol estoy haciendo? Y si no soy padre o madre, inclusive también nos puede servir a nosotros para que vamos viendo o visualizando hacia dónde nos encontramos, qué elementos tenemos y quiénes somos nosotros. Bueno, vamos a elaborar un cuadro FODA. Un cuadro FODA es un elemento de análisis que se parte en 4. Si tú tienes una hoja, te invito a que la tengas ahí a la mano, o si me estás viendo en retransmisión también la puedas tú obtener, y la partas en 4, que tenga 4 cuadritos como una ventana. A cada uno de los cuadritos tú le vas a poner una inicial: F, O, D, A. Repito: F, O, D, A. O sea, FODA. Por eso se llama así el cuadro. F, O, D, A. En la F son las fortalezas. Ahí vamos a poner todas las cualidades que tú tienes como mamá y que tú tienes como papá, para que eso nos ayude a valorizar lo que ya hacemos
y que sepamos nosotros que independientemente de que nadie nació para ser padre o madre, ya contamos con algunas habilidades innatas propias de nosotros. Entonces, en la F, tú pones ahí todas las cosas buenas que tienes y que haces como papá y como mamá. En la O vamos a ver las oportunidades. Así es, la O es de oportunidades. Ahí quiere decir que vamos a colocar nosotros todas las cosas del entorno que nos ayudan para ser buenos padres o madres. Los abuelitos, el colegio, la catequista, los vecinos, algunos amigos, qué sé yo. Todas las cosas buenas de mi entorno que no están en mis manos, pero que me han ayudado o que me están ayudando ahorita para ser padre o madre del día de hoy. Y acuérdense, nos estamos entrando a los retos del día de hoy, que antes de la pandemia eran otros, pero ahorita definitivamente cambiaron. Entonces, ya tenemos la fortaleza, las cosas buenas que yo tengo, las oportunidades, las cosas buenas de mi entorno que me ayudan. Vámonos con los cuadros de abajo. La D. En la D son las debilidades. Y ahí vamos a reconocer todos los defectos que tenemos como padre y como madre. Que no hacemos bien, que no podemos o no hemos alcanzado a desarrollar, y con toda humildad los reconocemos. El encontrar y reconocer los errores que cometemos, porque por supuesto que cometemos errores, nos ayudan a que podamos valorar lo que sí hacemos bien y también poder ver en qué parte o en qué elementos podemos trabajar para que se puedan corregir. Entonces repito, en la D son todas las debilidades que yo tengo como papá, que yo tengo como mamá. Ahí las colocamos. Y finalmente, en la A, el otro cuadro que hace falta, la A de amenazas, vamos a colocar todas las cosas malas que hay en mi entorno, que yo no las puedo controlar, pero que definitivamente afectan a mi familia. Que pudieran ser las mismas que mencionamos cuando hablamos de las oportunidades. Quizás lo que no ayuda en la educación de mis hijos es el barrio en el que nos encontremos, o la escuela en la que está, o algunos miembros de la familia que son dañinos. A lo mejor es el mismo tiempo de mi trabajo que yo no lo puedo controlar, pero definitivamente afecta al entorno de mi casa. Ahí vas a poner todo lo que no puedes controlar, pero que está amenazando la crianza y la educación de los hijos. Voy a repetir brevemente entonces todo mi cuadro FODA, por si todavía hay alguna duda. Repito, aquí estoy leyendo comentarios, por si alguien quiere hacerlos, con mucho gusto los podemos aportar, y que eso sirva un análisis. F, fortalezas, lo bueno que yo tengo como papá y mamá. O, oportunidades, lo bueno de mi entorno que ayuda a la educación de mis hijos. La D, debilidades, lo malo que yo tengo como papá y como mamá. Y la A, amenazas, lo malo que tiene el entorno que no está en mis manos, pero daña la educación de mi familia. Quizás ahorita por el tiempo pues no vamos a alcanzar a dar lo suficiente para que reflexionemos, pero aquí se queda. Por suerte se queda grabado por si lo queremos retomar. Pero esto es la primera parte de la educación socioemocional, el autoconocimiento. Una vez que nosotros hagamos este tipo de trabajo, nos conozcamos, sepamos de esas cualidades y defectos, y sobre todo nos demos cuenta que a lo mejor pensamos que teníamos más defectos que cualidades, y ya al momento de hacer el FODA nos dimos cuenta que no. Esto nos puede ayudar para darnos una luz de lo que tenemos que seguir haciendo como familia. Lo que tiene que ver con lo que está en mis manos, las fortalezas y las debilidades, es para que nosotros sepamos qué es lo que podemos utilizar de nuestro propio ser para de esta manera ir integrándonos en esta dinámica familiar. En cambio, las oportunidades y las amenazas, como son cosas que no controlamos, nos sirve para que también no nos estresemos y nos demos cuenta que hay cosas que, bueno, no están en mi entorno. Ver la manera, buscar una estrategia para que no impacten tanto,
pero bueno, que sepamos que al fin de cuentas pues son realidades a las que nos enfrentamos, tanto buenas como malas. Si son buenas, sacarles provecho, y si son malas, como las amenazas, tratar de mitigarlas. Para eso se realiza. Una vez que yo ya reconozco el papel que yo estoy haciendo, los elementos que yo voy teniendo, ya podré entonces a realizar una pequeña plan de acción con aquellas debilidades que yo no tengo. Voy a poner un ejemplo sencillo de cada uno de este cuadro FODA para que nos quede más claro y realmente nos ayude en este análisis. Voy a decir que yo como fortaleza, como papá, es que suelo ser muy responsable en la cuestión de financiamiento del dinero de los niños. Yo siempre que es la quincena, todo cuestión de medicina, todo cuestión de que gasto de la escuela, en eso no hay un problema. Yo siempre cumplo con esa parte, la buena. Excelente, esta es mi fortaleza. La oportunidad. Cuento con una escuela que se preocupa, cuento como con esos programas que nos ayudan a conocernos mejor, también en la parroquia me apoyan, qué sé yo. Ahí está, todas las cosas buenas con las que yo cuento. Debilidades. Soy muy desordenado. Yo mismo como miembro, como adulto, no cuido mis cosas. Por aquí tengo una cosa, por allá otra. Pues con mayor razón mi familia va a ser así, porque yo mismo soy muy desordenado. Amenazas. Pues bueno, a lo mejor en el entorno en el que estamos, pues el mismo barrio no es muy seguro. Las amistades con las que puedan tener a lo mejor mis hijos no son las ideales. Pero bueno, este es el entorno en el que se encuentran. Entonces ahí ya voy valorando las 4 que tengo. Bien. Si yo me doy cuenta en la parte entonces que más puedo trabajar es en las debilidades. Y yo mencioné que una debilidad mía es que soy muy desordenado, muy desorganizado. Entonces yo podría poco a poco ir generando un hábito, primero yo, para que se vaya viendo en mí este ordenamiento de la casa. Porque repito, realmente los hijos son los espejos de los padres. Y en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos nos damos cuenta de que si ven que somos desordenados, ellos van a ser desordenados. Si ven que nosotros mentimos, ellos van a mentir. Si ven que nosotros somos impuntuales, ellos van a ser impuntuales. Suele ser tendencia, es cierto, no siempre, pero suele ser una tendencia porque es lo que están viendo, es a lo que están acostumbrados. Entonces, yo para poder pedir orden dentro de mi casa, tengo que empezar yo con ese orden. Por eso es importante que yo me autoconozca, que yo valore qué momentos de mi vida, de mi día, soy muy desordenado. O sea, lo hago cuando vengo del trabajo y aviento todas las cosas porque llego cansado. Lo hago en la mañana que por las prisas no acomodo. Lo hago los fines de semana, lo hago el día de descanso. ¿Cuándo? Para a partir de ahí poder empezar a ver desde la raíz dónde podemos modificar esta debilidad que yo tengo, este sí defecto que yo estoy cargando, pero que de esta forma nos ayuda a nosotros a poder checar y poder valorar la situación. Entonces es por eso que nosotros lo podemos tener y lo podemos ir valorando. Así que es parte de lo que son las formas de irnos conociendo. En cambio, si yo me siento así como que, híjoles, tengo un montón de defectos, tengo un montón de situaciones así, checo con todas las fortalezas que tengo. Bueno, pero soy responsable. Entonces, esa es una parte que me ayuda a mí a poder, en mi autoestima, irlo valorando y de así poder nosotros tener como esta parte de salir adelante. Papá, mamá, acuérdate que tú eres la persona responsable de la familia, sobre todo cuando los niños son pequeños. Muchas de las situaciones que tenemos también nosotros es que no tenemos la suficiente, vamos a decir, fuerza de voluntad para poder también a veces imponernos. Llega muchas veces en el consultorio situaciones donde los hijos prácticamente son los que mandan. Y es que si bien no tenemos que generar un clima autoritario en la familia, porque al fin de cuentas todos somos miembros de esta, también sí es importante saber que existe una autoridad, existe una responsabilidad y carga sobre nuestros hombros como papá y como mamá. Es que yo sí lo hago, pero mamá no lo hace o papá no lo hace. Es verdad que así se complica, porque efectivamente funciona más el barco si ambos navegan del mismo rumbo, pero en lo que yo puedo, en lo que a mí me corresponde, en lo que está en mí, voy a procurar poner de mi parte. Se vale también tener esos momentos de descanso, se vale también tener esa situación donde digo estoy cansado, ya no quiero, ya no puedo, pero que sepamos que son momentos y que después tenemos que retomarlos para de esta forma la familia se siga constituyendo, la familia siga creciendo. Entonces, el día de hoy es esta invitación, es
autoconocernos, es valorar cómo somos, repito, hacer ese balance para que no pensemos que son puros defectos, porque luego es muy común cuando llegan al consultorio que es que tenemos muchísimos de defectos. Y ya al momento en que están haciendo este tipo de foda se dan cuenta que no son tantos, o que si son varios, también hay varias fortalezas que se tienen. Así nosotros podemos dando pistas, dando pautas de lo que vamos nosotros generando como familia. Reitero, estas sesiones vamos a irlas haciendo cada mes, para que nos sirvan de introspección, de análisis, de valorización de lo que vamos generando nosotros, y que nos demos cuenta que ahorita en tiempos de la pandemia, en que tenemos la educación en casa, también es una forma de poder idealizar o de poder estar haciendo acciones para que se vaya llevando a cabo esta crianza. Muchas veces a veces decíamos que una amenaza era que el entorno donde se encontraban en la escuela, en los compañeros, el maestro, etcétera. Pues ahorita tenemos la oportunidad de que tienen la educación en el hogar, de que se fortalezcan ciertas habilidades y que ciertos valores que tiene la familia se sigan continuando a pesar de que estamos ahí a distancia. Pero que el contacto, que la cercanía que vamos teniendo nosotros nos alejen. Sí varía mucho la dinámica dependiendo de la edad en la que se encuentre nuestra familia. No es lo mismo tratar con niños pequeños que apenas están yendo, así ya mis hijos son adolescentes, o si ya mis hijos son casados. Varía y cambia el rol de cada uno de estos. Pero para eso es la invitación que yo les hago de que en este cuadro FODA ustedes valoren dónde nos encontramos, dónde se encuentra tu familia, dónde te encuentras tú, para de ahí partir y poder seguir avanzando. Bien, esta es una serie de programas que vamos a seguir teniendo. Repito, se llama Educación Familiar, porque lo que queremos es poner manos a la obra en el mejor proyecto que tenemos, que es nuestra familia. Estamos en la primera parte de la educación socioemocional. Reitero, es el autoconocimiento. Quien lo pudo hacer o quien guste hacerlo ya con calma en repetición, el video se queda aquí grabado en las páginas de María Nuestra Madre, del Jordán Pedagogía Familiología y de Gaby Dalujas, y de esta manera ustedes lo puedan realizar a conciencia, a la luz del Espíritu Santo, a la luz del entorno familiar, ya en la noche, en un momento en que tengamos esa tranquilidad. Ahorita estamos en esta parte para después seguir generando ciertas estrategias que nos ayuden a poco cambiar. Y es importante que sepamos que nunca es tarde. A pesar de que a lo mejor lo ideal sería desde que las familias van empezando con los niños pequeños, pero que sepamos que siempre tenemos la oportunidad de salir adelante, siempre hay manera otra vez de restablecer el tejido social de mi familia, y que el primer paso que tenemos para eso es nosotros valorar qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Soy Jorge Ruiz Magaña, pedagogo y familiólogo. Los veo el próximo mes para el siguiente tema que vamos a tratar sobre la autorregulación en la familia, para que nosotros vayamos construyendo esta parte de Escuela para Padres que con mucho cariño Gaby Dalujas y su servidor estamos haciendo para ustedes. Cualquier comentario o cualquier situación que me quieran escribir, aquí estamos en nuestras páginas, las redes sociales o inclusive directamente con su servidor en la página del Jordán. Con mucho gusto estamos para poderlos apoyar. Un fuerte abrazo a todos, esperemos que también tengan esta esperanza y esta alegría de poder compartir en familia y se den la oportunidad de salir adelante. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.